decía Eleanor Roosevelt, que nos decía que la justicia no puede ser solamente para una de las partes, debe ser para ambas. A continuación les presento a una gran profesional. Ella es abogada de profesión, posee el diploma de honor de reconocimiento al mérito académico por haber obtenido calificaciones máximas durante la gestión 2002-2003, expedido por la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene diplomados en Educación Superior, Derecho Procesal Civil, diplomado en Código de la Familia y del Proceso Familiar, diplomado en el Nuevo Código Procesal Civil y del Proceso Familiar, y actualmente es juez público mixto civil y comercial, familia y niñez del Alto. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora Fabiola Pamela Sáenz Daza, quien se regala sobre el proceso ejecutivo. Buenos días. El proceso, la temática es el proceso ejecutivo. Si ustedes se dan cuenta, es bien cortito el Código Procesal Civil, los artículos que dedica al proceso ejecutivo como tal. Por eso yo he querido hacer una introducción para que sepamos por qué surge esta necesidad de cambiar en el nuevo Código Procesal Civil. Anteriormente nosotros teníamos el proceso ejecutivo que duraba hasta 3 años, es decir, se emitía el auto intimatorio y era criterio de los jueces, ¿no?, en ese entonces, que podían llamar hasta 3 veces conciliación para sacar una sentencia, cuando en realidad, ¿qué es lo que generaba este proceso ejecutivo anteriormente? Carga, mora procesal. ¿Por qué? Porque innecesariamente se venían tramitando estos procesos. Por eso es que se ha pretendido simplificar estas prácticas y irnos por la base que es el código para el modelo código, con la finalidad de que el ciudadano acceda a la justicia, ¿no? Entonces ese es el primer fundamento que tiene, y también viene respondiendo a lo que es la Constitución, el tema de la oralidad, el sistema donde prima la oralidad, y dirán dónde, porque sale la sentencia inicial, es al momento de las excepciones, y donde se rigen en este proceso los principios de inmediación, concentración, que pretende ¿qué? Generar y materializar los principios de economía y evitar mayores esfuerzos para los litigantes. Entonces, con esa introducción también es importante entender que a veces en los procesos ejecutivos, como en los procesos en sí de ejecución, se viene criticando mucho el debido proceso. No tienen el debido proceso, no tienen las defensas, pero es que tiene otra mirada al proceso ejecutivo. Por eso el término monitorio viene a ser esa base que dice que es la advertencia judicial que hace el órgano judicial, ¿no?, para emitir sin oír al demandado, ¿no?, y le da la razón, él razona un título base. Entonces es lo que decía hace rato el doctor Espejo: si debo, ¿qué tengo que hacer? Pagar. Por tanto, ¿mi derecho estará siendo lesionado, mi derecho a la defensa? No, porque mi obligación es cumplir mis obligaciones. Entonces ahí de pronto el debido proceso ya no es tan cuestionado, y decir no, es un proceso que es inquisitivo, no nos da lugar a las defensas. Sí tienen defensas, pero dentro de la razonabilidad, porque este es un proceso especial. Por eso en los procesos ejecutivos no hay demanda de reconvención, y que muchas veces plantean es que no, él me debe también, o de pronto dicen, responden negativamente, no es como dice, y erramos en la forma que contestamos como abogados a veces al defender a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el proceso monitorio y el proceso ejecutivo como tal? Son las excepciones, ¿no? Entonces, ahora, como les dije, la conciliación que les habló la doctora, en materia de los monitorios y en los ejecutivos propiamente, son optativos. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente ustedes pueden acogerse a la cultura de paz, porque precisamente quiero que me pague. Y si quiero que me pague, renuncio expresamente y digo, no accedo a la conciliación. Pero de pronto tal vez ustedes tienen buenas tratativas, pueden solicitar también que se derive de conciliación. Pero eso debe depender mucho del escenario que tengan y el contexto de su caso en concreto. Entonces, como regla general, la
demanda que se interpuesta la demanda, sale la sentencia inicial, ¿no? Y la parte demandada que tiene, ¿cuál es su mecanismo de defensa? Excepciones. Y ustedes ya han llevado, que lo dicen muy bien, son las excepciones previas y las perentorias. No tenemos dónde perderlos. Puestas las excepciones, entonces se van a resolver en sentencia definitiva. Y ahí es donde el principio de la oralidad, ¿no? Y ahí quisiera, también voy a compartir un criterio, realmente se materializa. ¿Por qué? Porque se convoca audiencia, más adelante lo vamos a ver, para que las partes vayan y expongan, ¿no? Se ratifiquen en estos medios. ¿Qué pasa? En la ciudad de La Paz hay una práctica, o había, y hay diferentes prácticas de cada juzgado. Los litigantes tropezamos muchas veces cuando estamos del otro lado, cada juzgado es un mundo. En la ciudad de La Paz se ponen las excepciones, no va a la audiencia y se tienen por desistidas las excepciones. No ha venido a ratificarse, lo siento, lo lamento mucho. En la ciudad de Santa Cruz no es así. En la ciudad de Santa Cruz resuelven las excepciones. Por ejemplo, un pago, para mí también, y yo me adscribo a la línea de Santa Cruz, sí resolvería la excepción. ¿Por qué? Porque estamos, tal vez otros dirán, por ejemplo, no ha venido a ratificarse. Pero en Santa Cruz, por ejemplo, han anulado sentencias definitivas, por decir, por ejemplo, no ha venido y no se ha ratificado, y es el Tribunal Departamental de Santa Cruz que anula y conoce en el fondo y resuelve y le dice que se pronuncie sobre la excepción. Es un tema muy cuestionable porque creo yo que es una práctica que no está tan claramente definida. El código dice nos remitimos al 382, por tanto tendría que ratificarse como un presupuesto, pero otros van más allá. Eso ya es el criterio de cada autoridad jurisdiccional y que va a asumir la responsabilidad de su decisión también, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Me gustó mucho el concepto, que es muy sencillo, que el proceso ejecutivo, ¿cómo debe ser entendido como proceso? Es un proceso de ejecución, pero es un proceso especial, ¿no? Es un proceso que tiene su propio trámite. ¿Qué es lo que pretende? Hacer cumplir la obligación que está contenida en este documento base, ¿no? Entonces, y que no tiene mayor debate, porque no hay duda sobre el documento base. Tiene la palabra, doctor. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice la colega, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo de Santa Cruz. A ver, y en La Paz, por eso les decía, ¿no? Aquí está mi amigo Chimbeches, lo he visto, saludos hermano, compañero de curso y se dedicó mucho a la docencia. A ver, en La Paz, ¿qué nos dijeron el redactor principal del código? Este es un proceso por audiencias. Y como es un proceso por audiencias, se les impone una obligación y una carga de asistir a las audiencias. Por eso el artículo 365.2 dice de que las partes deberán comparecer de forma personal y el motivo de conferir poder debe ser fundado, es decir, debe ser un enfermo renal, debe estar fuera del país, debe tener adulto mayor con senilidad, enfermo crónico, ese es el motivo fundado, no es que no quiero la audiencia porque no me da la gana, ¿no? Entonces, si asumimos ese criterio del profesor, del redactor principal del código, y hay una excepción y el ejecutado no muestra la cara para la excepción, entonces la excepción debe ser declarada desistida. Claro, nuestro código, como está en construcción, no lo dice, ¿no? Y es más, hace 2 semanas estuvimos con colegas en la escuela de jueces, cochalos y orureños, y los mismos dicen, no, hay que resolver excepciones. Y yo les digo, ¿por qué? ¿Por qué el juez le está dando protección reforzada al deudor que no le da la gana de ir a la audiencia? El deudor dice excepción de prescripción y no va, y el juez le va a dejar aprobada su excepción. Le digo, ¿por qué el juez es el mejor abogado del demandado, del ejecutado, sin que éste lo sepa? Ustedes le están dando doble protección. Y yo digo, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo estoy de acuerdo con Santa Cruz. Si no vienen y no dan la cara en el juicio, el castigo ya lo saben. ¿Por qué? Porque el juez cuando suspende una audiencia, y precisamente me tocó una audiencia con los 2 colegas, les dije, yo no estoy de acuerdo con dar 3 días, pero lamentablemente aquí nuestros inmediatos superiores pues nos anulan los fallos y nos dicen, apliquen las reglas del ordinario, porque se viola la naturaleza del proceso ejecutivo
código dice única audiencia. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con Santa Cruz, no estoy de acuerdo con el colega, pero lamentablemente en esto que no estamos de acuerdo, yo tengo mi fundamento y de verdad que José César Villarruel es un profesor que ha dado mucho a la ley 439, ha dado mucho a la ley de derecho notarial, a la ley 483, y ha trabajado en el Código Civil que no salió, ha trabajado en el Código de Comercio que no salió, pero bueno, es un asunto que va a seguir eso hasta que algún genio haga modificaciones a la ley 439, que ya debería tener como 42 modificaciones a la ley 439. ¿Por qué? Porque es una ley con muchísimos vacíos, como estos que los de Santa Cruz resuelven, y si le pónganse, y con esto me despido, excepción de prescripción, resulta que el acreedor no le ha cobrado dentro de los 5 años, pero el 1283 del Código Civil dice que los jueces no pueden declarar la prescripción de oficio. Resulta que él dice excepción de prescripción y en apariencia la deuda está castigada o está operada la prescripción, pero resulta que este señor deudor no va a la audiencia y el juez lo suspende y le da 3 días para que justifique su inasistencia y el señor no justifica. ¿Qué hacen los de Santa Cruz? Igualito entran al fondo, igualito resuelven y le dan probada. Y sus vocales les confirman. Nada más que decir. Como verán, es un punto que vamos a tener diferencias de pronto, pero yo creo que mucho hace también la razonabilidad de la excepción que se presenta. Y eso va ligado, tenemos que entender que este proceso que tiene es, no hay duda sobre el título. Y hacer una afirmación del demandante, el contradictorio, ¿a quién le está opuesto? Y es inverso, es al demandado. Quien genera la controversia, ¿quién debe ser? El ejecutado. Entonces no necesita el demandado probar nada. Como dice el doctor, si no va a la audiencia, de pronto podrá decir desistida de la excepción, o de pronto decir improbada la excepción, porque no se ha probado, porque haya transcurrido los 5 años. Yo creo que pasa también por criterios de razonabilidad, o documentos, por ejemplo, o cosa juzgada que me hubieran demostrado de anteriores años. Entonces yo sí consideraría. No hay necesidad de entrar al fondo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay necesidad de entrar al fondo? Porque no ha cumplido un presupuesto procesal, claro, y las normas del derecho procesal son de orden público y de cumplimiento obligatorio. Entonces no podemos mirar el derecho sustantivo sino ingresando al fondo, porque hay que distinguir un derecho procesal y un derecho sustantivo. El derecho sustantivo, Código Civil, ¿no? La prescripción está en el Código Civil. Entonces, pero estamos hablando del comportamiento de las partes en una audiencia. Y si la parte no va, en un ordinario, no va, desistimiento sencillo, desistimiento de la pretensión, no del proceso. Entonces, por eso les digo yo, no veo el derecho sustancial, porque no hay necesidad. Si no pasamos el filtro número 1, no hay necesidad de entrar al filtro número 1. Tampoco podemos resolver de las dos formas, es decir, resolvemos la ausencia sin perjuicio, vamos a entrar al fondo, ¿no? Pero esos son los problemas que nos traen, ¿no? Entonces, si no se cumplen principios procesales, y los principios procesales, yo digo, no hay necesidad de ver el fondo, porque el fondo es derecho sustantivo. Pero bueno, es un criterio muy dividido. Respeto la posición de ella, no de Santa Cruz. De todas maneras, es importante siempre, y yo es algo que quisiera que tomemos en cuenta, la razonabilidad. La razonabilidad de los argumentos, la lógica que tiene que primar, la forma de argumentación al momento de la exposición. Sin duda, eso es el 80% de un proceso ganado. Entonces, si los abogados no entran con esa solvencia de razonar, es muy difícil llegar a fallar de forma adecuada, ¿no? Entonces, es por un lado. Como tal, les he hecho el procedimiento ejecutivo, hoy solo se limita, y es más específico, que antes hablaba de obligaciones en general, hoy es suma líquida, exigible y de plazo vencido. No hay forma de interpretar de otra manera que no sea esa, ¿no? Entonces, un título que no reúna estos requisitos, pues obviamente el juez de inicio incluso puede rechazar sin necesidad de oposición. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo, como decía el doctor, ahí si tiene razón, y lo establece la ley como principio de legalidad. Dice, suma líquida, exigible, plazo vencido. Tiene que reunir esos 3 requisitos. Entonces, ese plazo vencido, que generalmente, ahorita el doctor me hizo Ricardo la mora, lamentablemente es una carencia en muchos títulos ejecutivos porque no logran pactar muy bien el plazo vencido. Y tenemos que recurrir a un proceso preliminar.
y reconducido. Y algo que comparto con el doctor es que a veces nosotros obramos de una manera y a veces en la sala nos reconducen para que les demos, digamos, como que otra oportunidad, cuando de pronto debería proponer de forma objetiva, de buena forma su demanda, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos con el proceso ejecutivo. Ustedes tienen el trámite en el 380, se presenta la demanda, se examina cuidadosamente el título ejecutivo, reconocemos competencia, capacidad, legitimación, así como la liquidez y el plazo vencido de la obligación, ¿no? Se dicta la sentencia inicial. La autoridad, ya les he dicho, puede dictar de oficio cuando no es hábil el documento. Y no olvidemos que estos procesos que generan sentencias iniciales que van a adquirir la calidad de cosa juzgada formal, porque incluso tienen la posibilidad de ordinalizarse pasados los 6 meses, ejecutoriada que esté la sentencia bajo plazo de caducidad. Entonces, eso es en cuanto a los títulos ejecutivos. Tenemos los documentos públicos, que ya conocen dónde están, suma líquida y exigible, ¿no? Los documentos privados reconocidos judicialmente, lo que hablaba la doctora Bernal, y que a mí me parece sí importante. Un reconocimiento de firma siempre tiene que tener una finalidad. Y el proceso ejecutivo, ¿cuál es? ¿Qué requisito? ¿Quién nos pide el requisito para habilitar y hacer el reconocimiento de firmas? Lo dice la ley, ¿no? Nos dice, o reconocimiento por autoridad judicial. Entonces, la ley nos faculta para habilitar y hacer el proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas. Y no como pasaba antes, y que corrigieron mucho, que los colegas que han ido litigando, antes hacíamos los reconocimientos de firmas y rúbricas para legalizar nuestro derecho propietario. Legalizaron, listo, esto es protocolización, vamos, listo, y inscribíamos. No, esos son procesos preparatorios. Yo quisiera que ahí también hagamos una puntualización al respecto. Los títulos ejecutivos están ya nominados, las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial, títulos o valores del Código de Comercio, la concesión de suma líquida y exigible. Entonces, pero la generalidad es estos documentos que han hecho sencillos, básicos, que pactamos, que lo hacemos, es la que más demanda tiene en el ámbito judicial. Las excepciones están establecidas en el 381, todo lo que refiere a incompetencia, falta de personería, que ustedes las conocen muy bien porque han hecho perentorias, y las excepciones previas. Entonces, hay que atacar con estas únicas excepciones, no hay otra forma, y debemos tener en cuenta que hay la excepción para cuando vayamos a favor del demandado, podamos entender que nuestra excepción, pues, no solo es la oposición a esos hechos que expone el demandante. Por tanto, tienen que adecuar el mecanismo legal. ¿Para qué? Porque este es el poder jurídico que se le da al demandado para poder defenderse. Entonces, a manera de conclusión, ya terminando, deben tener en cuenta que se tienen muchas, las obligaciones como tal son indubitables. O sea, no hay objeto, no hay duda. Por eso las medidas cautelares que hablaba el doctor Omar también, salen de forma inmediata, porque la verosimilitud es pues 90%, ¿no? Entonces él podrá decir, acabo de pagar o demás, pero el título es indubitable y esa certeza es la que tienen que tener ustedes. Pues como director del proceso tiene la finalidad de materializar la celeridad en este tipo de procesos, y vamos a señalar que este es uno de los trámites más expeditos, más comunes, pero que sin embargo son los que más nos generan carga procesal a nosotros como operadores cuando están mal planteadas. Entonces, lo único que concluyo diciendo es que podamos dimensionar siempre la manera en cómo vamos a poder hacer uso de las excepciones, que eso es lo que le va a dar el contradictorio en el proceso ejecutivo para llevar una audiencia. Entonces, concluyo con eso, colegas. Les voy a pasar la diapositiva. Creo que ya no tengo mucho tiempo en cuanto al trámite. Gracias. Aclaración y para debate. A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, dentro de la gama de los títulos ejecutivos nos hablado de los documentos privados, las escrituras públicas, documentos mercantiles, expensas comunes. A ver, ¿qué opinan ustedes de... A ver, hay un fenómeno en
la ciudad de Santa Cruz y La Paz. Si ustedes pasan a Chumani, Alto Chumani, es la ciudad de los condominios, ¿no? Jardines del Sur también. Y en Santa Cruz es más latente, ¿no? Pasan ustedes el puente del Urubó y van a ver que es puro condominio, puro condominio. A ver, la ley establece, nos dijo la doctora que son números clausos. ¿Qué quiere decir números clausos? Que si no son esos títulos ejecutivos, no puede haber más. No puede haber más, es cláusula cerrada. Entonces, en Santa Cruz y en la zona sur se da de que, como viven en copropiedad, entonces, y en condominio cerrado, ellos tienen calles, avenidas, parques, canchas, saunas, fiestas, jacuzzis, tienen todo en el condominio cerrado. Si alguien conoce el colegio alemán, es algo parecido, como el colegio alemán son los condominios. Y resulta que uno de estos propietarios no paga. No paga un mes, no paga 2 meses, no paga 3 meses, no paga 1 año, no paga 2 años. No voy a decir que son copropietarios, sería incorrecto. Los propietarios en condominio dicen, no nos paga, ¿qué hacemos? Y un buen abogado, vamos a hacer un abogado, les dice, bueno, asimilaremos que esta es una expensa común y que este bien está afectado a la propiedad horizontal, porque en propiedad horizontal, es decir, en edificios, sí la ley dice pago de deudas con expensas comunes, ¿no? Y si alguien vive en propiedad horizontal, sabe que el portero, la seguridad, las luces que alumbran las gradas, etcétera, pagan los copropietarios. Entonces el abogado dice, bajo este parámetro, le haremos un proceso de cobro de deuda por expensas comunes, que es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, a ver, ¿qué opinan? El doctor Kucharski, que es el juez de la zona sur, a ver, ¿qué hace? Que nos diga si se está viendo este caso, y si no, bueno, yo les digo cómo solucionarlo. Adelante. Bien, doctor, sí, efectivamente hay bastantes de los casos en la zona sur. Mi criterio es el siguiente, ¿no? Es decir, y como decía la doctora Sáenz, son números clausos, ¿no? Y el 379.6 dice expensas comunes en edificaciones sometidos al régimen de la propiedad horizontal. Entonces, ¿qué suelo hacer? Primero pedirles la autorización municipal para ver si es una edificación, y naturalmente no son pues, edificaciones, o sea, no es un piso sobre otro, o sea, no hay una posición de propiedades yuxtapuestas, motivo por el cual, al no considerarse una propiedad horizontal, yo declaro no al lugar de la ejecución. Me han apelado, efectivamente, no tengo una respuesta todavía de las salas, pero sí sería interesante que nos comente el doctor Espejo cómo han solucionado este conflicto. Y también comentarle sobre la aplicación al doctor Espejo sobre el artículo 380, numeral 4. Es decir, este articulito nos dice que puede haber una intimación previa cuando no hay reconocimiento de firmas y rúbricas. Pero el 379, numeral 2, también nos pide que uno de los títulos ejecutivos es un documento privado con reconocimiento de firmas. Doctor Espejo. Yo quería hablar sobre ese tema de la misma forma, al momento de explicarles sobre los procesos, diligencias preparatorias de demanda, habíamos hablado del reconocimiento de firmas y rúbricas. Sin embargo, los procesos ejecutivos pueden ser iniciados con otro tipo de diligencia preparatoria de demanda, que es la intimación de pago. Entonces, si existe un documento de préstamo de dinero que no tiene reconocimiento de firmas y rúbricas, la parte autora puede solicitar se intime al demandado al pago del capital y los intereses sin necesidad de esa base. Buena observación, es otra de las cosas que no hacen los abogados. Tienen un documento privado de préstamo de dinero, el 379, bueno, porque les dice que pueden hacer una diligencia de intimación. Es algo parecido a lo que el anterior código de procedimiento civil decía, autointimatorio de pago, pero no hacen los abogados. Como no hacen los abogados, bueno, pues ya nos hemos cansado de utilizar el principio de dirección y decirles por qué a futuro viene el ejecutado y usted por qué le está ayudando al abogado al demandado, en un caso mejor no. Bueno, con relación a la respuesta de nuestro amigo Omar, le trasladaba porque él era por 3 años el rey de las facturas, de que todo conocía a él, ¿no? Y ahora ya está 6 meses compartiendo el poder con otro colega. ¿Y por qué
son los demás condominios. En la ciudad de La Paz, en Loyada ni en el Alto no hay. En cambio, ustedes, como digo, Jardines del Sur, las Lomas de Chumani, pues se han hecho 1000 condominios, no sé cómo van a salir los autos de ahí, ¿no? Pero yo llegué al mismo razonamiento, ¿no? Es lex dura lex al final, ¿no? La ley es dura, pero es la ley. Todavía nosotros no podemos utilizar, si nuestro código dice que estos son los títulos ejecutivos y otros determinados por ley, cuando decimos los otros determinados por ley, serían pues los códigos, lo que está bajo el Código de Comercio y sus modificaciones, o lo que está bajo las leyes que protegen el comercio, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo, no haberlo dado a la ejecución. ¿Por qué? Porque no podemos asimilar a un régimen de propiedad horizontal, no podemos asimilar. Por eso les decía que por lo menos nosotros habíamos planteado como Escuela de Jueces 42 modificaciones a la ley 439, y una de esas es esta, ¿no? Que no lo puedes dejar a un propietario que vive en condominio a un proceso ordinario, que vaya a cobrarse un ordinario, porque todo trámite, todo proceso que no tenga un trámite se va al ordinario, y el ordinario admite una etapa de apelación y una etapa de casación. En cambio, el monitorio ejecutivo es apelación sin recurso interior, ¿no? Nada más. Gracias.